Entonces, como iba yo diciendo, ¿no? Realmente es el presidente el responsable de ese eh, bajón que tiene hoy en día ante la ciudadanía. E insisto, la ciudadanía todavía tiene fe en él. Y por si fuera poco, los gobernadores del estado, los gobernadores en los diversos estados del país, también están en su contra. Y también están en contra de López Gatel, que incluso han manejado, sobre todo Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, le han hecho ver a López Gatel sus errores e incluso llaman también a ya no creerle a López Gatel, porque tal parece lo está dominando más la política que lo verdaderamente importante que es el sector salud o lo enteramente científico, que es lo que él maneja, ¿no? Creo que eso era lo que yo estaba hablando, pero bueno, dale. No, ya. ¿Qué es la grilla, Román? O sea, está... Quien inicia la grilla son los gobernadores, y está bien, quizá a lo mejor decirlo, está bien porque es como su... Es una manera de hacer presión, ¿no? Es su proyecto, o sea, están también... es la oportunidad que hasta hace 4 meses no existía, ¿no? Se hablaba de la oposición moralmente derrotada, y la verdad es que esto a ellos les cayó muy bien como oposición, no me gustaría que se malinterpretara este comentario, pero como oposición cayó muy bien porque no había manera, no había forma de contrarrestar la fuerza del propio presidente. Entonces ellos están en lo suyo. Me parece a mí que si entramos como en un tema como más de lo que se debería o no debería de ser, me parece un acto muy mezquino de parte de ellos empezar a grillar con estas situaciones, porque de todos los gobernadores, no sé cuál de ellos sea epidemiólogo, pues, pero el que sí sabemos que es epidemiólogo y que ejerce además es el subsecretario, ¿no? Entonces, la autoridad es la de él. Pero bueno, en el caso de Jaime Bonilla, que es gobernador morenista, yo creo menciona algo muy importante, ¿no? Desde que hace ya una semana ellos le habían notificado cuántos eran la cifra de los que habían fallecido por el COVID-19 y ellos seguían manejando que eran 31 cuando ellos iban elevándose hasta llegar a los 72, ¿no? Creo también ya no se trata tanto de criticarle por mala fe. Ya estos gobernadores lo que están buscando de cierta manera es ayudar o beneficiar a la ciudadanía. Incluso no podemos negar también que existe en el sector salud un gran atraso, no solamente ahorita, sino desde hace mucho tiempo, y también se quiere maquillar. Entonces, pienso, luego existo, lo que está pasando hoy en día posiblemente sí tiene mucho que ver también la gente que está en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero también, siento yo, el propio presidente de la República abona mucho a este tipo de situaciones. Sí, ingeniero, licenciado. Si tú piensas ingeniero, dígame. Que el presidente abona un poco a que haya este tipo de enfrentamientos, yo creo que el subsecretario Gatell da muestra de que no es así. Porque si bien ahorita es el hombre del momento, seamos honestos, él es el que ha hecho ha hecho entrar en conciencia al presidente de hacerlo entender y darse cuenta de que había que actuar y cambiar la forma de comunicación de él con la sociedad, de cómo tomar la pandemia, ¿sí? Eso no solo es un mérito de Gatell, esa era su obligación, ¿no? En este caso estamos hablando de un funcionario que no solo estaba preocupado por hacerle entender a la gente que había que cambiar la manera de comportarse con la sana distancia, con todas estas medidas que tienen que tomar, sino que hace entrar en razón al propio presidente de la República y a todas las áreas del gobierno para que sumen esfuerzos para que se haga esto. Ahora, quizás a lo mejor le ha fallado un poco en su liderazgo, tanto al presidente como al subsecretario, para hacer que los gobernadores
vayan en el mismo barco. Al final de cuentas es lo que está esperando. Yo creo que hay un error igual por ahí de los gobernadores de la oposición en no sumarse al barco, ¿no? Porque Ajá. la gente está esperando alturas de miras, ¿no? Decir, Pero bueno, es que no lo estaban desde de acuerdo. antes. Desde antes no lo estaban. No, Hay que recordar que los y no lo van gobernadores a estar. no, los gobernadores no quisieron firmar el acuerdo para Insabi. Y eso fue un Así es, problema. así es. O sea, no Eran 4 o es 5 un tema, no es un gobernadores. tema de ahorita y es una cuestión política, politiquera. De grilla. Sí, al final, si ellos quieren y se sentaran, o sea, porque es el momento de usar la política, pues de alguna manera jalar un poco más las riendas de decir, bueno, vamos a negociar, vamos a Los poner otra gobernadores cosa, lo a que ver, quieren es ¿qué dinero, ellos lo han necesitamos? puesto, ellos No, lo han pues, dicho. ese Lo es que el quieren problema es también. dinero, lo que quieren es dinero, que de las partidas federales el gobierno federal Ujú. no sea el que lo administre, sino que sean ellos directamente, y sabemos ya de qué se trata esas sus discrecionales para las emergencias. Sí, Sabemos ya de cómo se ha perdido dinero, de ahí salen los sabemos ya Duarte, de... de ahí salen los García Luna, o sea, eso se nos olvida a veces, pero qué bueno que lo recuerdas. Pero bueno, vamos a escuchar qué Eso. dice Y eso es lo que pelean los gobernadores, lo que Sí, pelean sí, es sí. eso, es que no sea a Eh, través del gobierno federal como se distribuye los dineros extraordinarios, sino que sea a través de ellos. Y Tus contratistas. donde más dinero se ha perdido en los últimos tiempos ha sido a través del Seguro Popular. Entonces, ahí recordemos a Javier Duarte, ahí recordemos a quién ujú. más, ahí Eh, recordemos también a Alfredo del Mazo, ahí recordemos, hay varios gobernadores al que exgobernador Yunes, que administró el ICET, bueno, el ISSSTE, perdón. con el Hay tema de muchos salud es casos. donde los gobernadores se han servido. Y lo que estos gobernadores pelean es eso, es el dinero, no pelean otra cosa, es dinero. O sea que lo que nosotros vamos a caer hoy en día es que al final de cuentas lo que tenemos enfrente es a un presidente de la República que podemos decir está abonando para que todo esté con tranquilidad, paz y no haya disturbios en el país. No, es que nadie puede asegurar eso porque entre más tarde, entre más se vaya prolongando esta situación, va a haber sectores sociales que van a empezar a ponerse calientes, ¿no? Por usar un término, y esto va a ir encendiendo las brasas de los tejidos sociales más bajos, me parece, y alguien desde arriba le está soplando, que son varios gobernadores, sobre todo podemos identificar los de la oposición, pero bueno, también quizá con más cuidado yo podría decir que a lo mejor hasta algunos que simpatizan con el presidente. Pero es eso, o sea, finalmente ya empezó desde ahorita con esta circunstancia el tema de la elección del 2021, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en la lógica de la gente que se ha dedicado a vivir haciendo política, todo tiene que ver con elecciones. Claro, Es una y pena yo lo que creo está pasando. que yo creo que una muestra de eso, vuelvo a insistir, yo sé que ustedes dicen que no, yo creo que una muestra de eso es el accionar del presidente de la República, ¿no? Y con lo que también hablamos el día de ayer, con que quiere volver a salir en las boletas. Digo, son contrapartes y son contrapesos al final en el escenario político lo que estamos viendo, pero creer que solamente una parte es la dañina y esta parte es la buena, pues no. Ahora, sí me preocupa a mí, y lo vuelvo a insistir, y ahorita me acabo de acordar, que el presidente de la República eh, piense, junto quizás con los gobernadores y otros, que su salida puede darse, ¿no? O que él se ponga valentones ante ellos, que pueda más la politiquería que la razón y que el hacer bien las cosas. Yo insisto, López Gatell ha mostrado al presidente de la República los caminos que se pueden llevar con el diálogo. Pero ahora, también Andrés Manuel López Obrador ha sido un constante detractor, incluso de la propia palabra
de López-Gatell. O sea, vayamos más allá. ¿Quién realmente hoy en día nos puede asegurar que Andrés Manuel López Obrador no esté haciendo lo mismo que hacen los gobernadores, ¿no? O sea, que sea parte del mismo mal. ¿En qué sentido? Yo creo que está llevando ya el tema un poco al terreno Estás bateando todas, pues. Ah, discúlpenme ustedes, joder. Siempre me meto en la que no me importa. Ya estoy bateando ya de foul. No, Loli, no, Ya no convenzo a nadie. es muy respetable su punto, pero tenemos que darnos cuenta que no podemos a veces pensar demasiado en que este juego estar así en fricción, que el presidente no nos va a llevar a nada. O sea, hay que tomar las fortalezas de lo que está pasando. Yo considero que van a surgir o están surgiendo nuevos liderazgos dentro del sector salud, en los hospitales, en las líneas, donde está la línea de batalla, ¿no? Donde los médicos, las enfermeras, hay gente muy valiosa que tiene ahí todas las instituciones del país. Y a esa gente es la que se debe de apoyar, tanto los gobernadores como los presidentes, y darles todo el apoyo para que de esa manera puedan tener los insumos, puedan tener los tiempos, puedan tener la capacidad, puedan tener todo lo que necesitan para que se afronte la cuestión de la salud. Pues ya después nos preocuparemos por lo económico. Ese sería mi pensamiento. Pero es que, Román, también hay la otra cosa. Sí. No hay que olvidarlo, y lo hemos platicado otras veces. Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. Claro. Entonces, pensar que porque López Obrador o el proyecto de la 4T tenía ya un año en el poder propiamente, a lo mejor de manera formal, pero no ejerciéndose como tal, es un error. O sea, las élites mexicanas estaban agazapadas porque de repente pasó un huracán sobre de ellos, pero después empezaron ya como a ver qué había sobrevivido y se empiezan a dar cuenta de que efectivamente a lo mejor el proyecto no es como tan sólido, aunque el apoyo popular sigue estando muy fuerte, pero que que después de este huracán todavía siguen teniendo ellos cosas que perder, ¿no? O sea, lo que venía pasando antes de la pandemia, cada anuncio del presidente era como cosas nuevas que salían de cómo se ejercía el poder y cómo se hacían los negocios al amparo del poder. No digamos con los panistas, con los priistas, digamos antes del 2018, ¿no? O sea, había cosas inimaginables. Lo último, el tema, por ejemplo, de los fideicomisos. Había un fideicomiso, la verdad no recuerdo ahorita, que se creó en la época en que el Francisco Gil, era subsecretario, creo que fue en el último tramo de Salinas, fue subsecretario de Hacienda, creó un fideicomiso de aduanas que lo manejaban dos empresas particulares. O sea, estas cosas que parecen increíbles, que parece que deberían de pasar en un país quizá de gente tonta. Aquí en México pasaba, y pasaba hasta hace un mes que el presidente abolió estos, o bueno, desbarató estos fideicomisos. ¿Qué pasaba con el FIDE aquí en Tabasco? El FIDE aquí en Tabasco financió en el sexenio de Arturo Núñez Jiménez una película que hasta la fecha nadie ha visto. Más de 20 millones de pesos en una película que hasta la fecha nadie ha visto. O sea, con actores invisibles. Estos fideicomisos eran usados de manera patrimonial por particulares. Y te digo, todas estas cosas son muestras de cómo se ejercía el poder antes, cómo se hacían los negocios antes, y de repente estas oligarquías, pero hablamos de las oligarquías que están hasta arriba, o sea, no
no del riquillo Sí, de lo estoy pueblo, oyendo. no del contratista nuevo de pueblo, no, hablamos de la gente que tiene aviones privados, hablamos de la gente que tiene Tiene casas yates. en Francia, hablamos de la gente que tiene inversiones en miles de millones de dólares, o sea, hablamos de esa gente que sí tienen para pagar prensa, que sí tiene para pagar gente en Twitter, que sí tiene gente para pagar bots, que sí puede pagarle incluso hasta artistas para que hagan menciones. O sea, hablamos de esas gentes que siguen siendo muy pocas y que siguen siendo reacias pues a este nuevo país que está queriendo construir, no nada más López Obrador, sino toda la gente que votó por él. Entonces, esta pandemia está quizá dejando ver estas fracturas dentro del proyecto y por ahí se está empezando a meter. Desde luego, apoyado con una maquinaria mediática aceitada con dinero. Claro, claro, claro. Sin embargo, yo creo que todavía, mis queridos amigos, yo sé su posición, pero yo creo que todavía el mismo presidente se dedica a seguir incentivando las mismas, ¿no? Ejemplos, pues todavía de manera directa da, pues algunos beneficios a algunos grandes empresarios. Todavía hoy en día tenemos la misma estructura, y bien lo dice usted, mi querido licenciado Memo, llega al poder, mas no lo ejerce completamente, o no llega completamente al poder Andrés Manuel López Obrador, pero también es cierto de que el presidente de la República es un parlanchín, tiene la lengua muy larga, y te puede decir hoy en día que acabamos con la corrupción, y te puede decir el día de mañana incluso también de que el neoliberalismo se abolió, ¿no? Entonces, esa es la parte dañina de todo esto. Si ustedes analizan, y cosa que me da mucho gusto, ¿no? Que el presidente ganó la presidencia de la República, pero no tiene completamente el poder, nos daremos cuenta que el presidente de la República entonces nos está diciendo una mentira y posiblemente también está jugando con un pueblo a decir medias verdades, ¿no? O verdades a su conveniencia. Por el otro lado, el día de hoy, pues, TV Azteca, tal parece, ya se le puso al brinco al presidente de la República. Hoy salen y dicen que la conferencia de Gatell es irrelevante, que ya no hay que hacerle caso, mencionan ellos, y que lo mencionó Jaime Bonilla. Ustedes dirán, y dale con Jaime Bonilla, este canijo, no se aburre, No es pero es muy Bonilla Jiménez, relevante. No, no es Jiménez, no es, a ese Ortiz. Pero, ¿a qué quiero llegar yo? ¿Qué estamos defendiendo en realidad con la 4T? ¿Qué estamos defendiendo realmente? ¿Estamos defendiendo realmente el ideal de un pueblo? ¿Estamos defendiendo realmente de que Andrés Manuel López Obrador está desenmascarando, metiendo a la cárcel a los malos, ¿no? Porque hasta eso hay buenos y malos. Bueno, pero es que estamos en un país de A mí leyes, sí me licenciado. preocupa algo y lo vuelvo a insistir. ¿Perdón? Estamos en un país de leyes en donde existen procesos. Esa es una parte que a lo mejor la gente luego no entiende, ¿no? No puedes llegar a Pero es tomar el poder que, de un país y a ver a la cárcel y tú eres bueno y tú eres malo, ¿no? Eso no tiene manera de ser. ingeniero Oscar, es que no es la gente la que no entiende. Yo creo que la gente lo entiende. Simplemente es el discurso de nuestro presidente de la República que sigue estando, ¿cómo podríamos llamar? Le llamaban antes populismo, demagógico, sigue estando con esa pretensión de querer echar culpa y decir que ya se abolió, pero no, todavía existe, ¿no? Entonces, la gente se confunde, la gente buena, ¿no? La gente que piensa y dice, bueno, ¿lo sacamos o no lo sacamos? ¿Los tenemos afuera o no? Antes el enemigo a vencer era el priismo, ahorita el enemigo a vencer, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? ¿No? No. El pan. El pan. El pan, señoras y señores, el bendito pan.
¿Saben quién es el enemigo number one de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T? Un muertito. Borolas del PAN. Hagan usted el favor. Entonces, ante esto que tenemos aquí, creo, sí hay que hablarle muy seriamente al pueblo, y el pueblo mismo, siento, está en ese examen de conciencia hoy en día, ¿no? Ahora, me gustó mucho, ya para casi terminar, ¿no? Porque si no vamos a grabar como 3 horas. Sí. Me gustó mucho lo que decían de los gobernadores que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, que tiene una lucha personal con ellos. Es cierto, es verdad, pero también es cierto que si el pueblo viera algo diferente, los créditos de Andrés Manuel estuvieran arriba. También es una verdad que las cosas no se están haciendo bien. Pero Román, volvemos a lo mismo, o sea, no, nos olvidamos del poder mediático, como si esto de verdad hubiera sido Suiza antes y como si ahorita fuéramos, no sé, quien quiera, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en el mismo nivel, mi querido licenciado Guillermo, ¿no? Supongamos, antes éramos Suiza, ¿no? Hoy que ya hay dividendos, ya circula el dinero, que salvamos a Pemex, que somos una potencia o que vamos a ser una potencia, que hay tantas cosas buenas, sacudimos al neoliberalismo, mandamos por un tubo a la mafia del poder, ya todo cambió también. O sea, ¿a cuál México me conviene creer más? Mi querido licenciado. Lo que te puedo decir es que es muy ingenuo pensar que en 1 año y medio se podía enderezar algo que venía siendo un mal de años, incluso va a tratar generaciones. Y para eso podemos revisar procesos sociales en otros lugares. Revisemos el de Brasil. Después de 8 años con Lula da Silva, llega, primero fue Dilma Rousseff, luego llega Bolsonaro, y muchas de las cosas que se lograron en ese proceso se están acabando. Los 10 años de Rafael Correa en Ecuador también se están acabando, se los estarán acabando en 3 años. Un dato nada más por ahí para que lo tengan. Maestro, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Permítame, de 2002 a 2012 más o menos, salieron de Latinoamérica de pobreza alrededor de 90 millones de gente, con gobiernos, en su mayoría, gobiernos progresistas. Después vino el cambio de ciclo y pues bueno, pero es un error pensar que en tan poco tiempo se iba a ver un cambio tan radical. Se ha habido cambios de forma, eso nadie los puede negar. El presidente viaja en un avión comercial, el presidente ya no vive en Los Pinos, se ha metido gente a la cárcel, no se sabe que haya los salarios que se tenían antes, pero el fondo de la olla ni en 10 años se iba a enderezar. O sea, es lo que te digo, los procesos tienen que ser muy largos. En los países que ha habido procesos de transformación largos, hablamos por ejemplo de Singapur, hablamos por ejemplo de Corea del Norte, ha sido en gobiernos que no son democráticos. Sudáfrica. Entonces, hay estos modelos, ¿no? Que mucha gente dice, no, que es que deberíamos de ser, a lo mejor ya no Suiza como antes cuando nos gobernaba el PRI y el PAN, sino a lo mejor podríamos llegar a ser Corea del Sur. Pues habría que ver cómo son los procesos de eso, ¿no? O sea, gobiernos no electos democráticamente y no con ejercicios democráticos en sus periodos, que han podido transformar su país, sí, después de 25 años. Y transformar estas realidades. Entonces, no hay ninguna fórmula. La fórmula es la fórmula mexicana. Y estamos aprendiendo a hacerla. O sea, en el camino. Maestro, la pregunta que yo quería hacerle nada más, y con su contestación me basta, ¿le creemos entonces a Andrés Manuel López Obrador, bajo la tesis que usted maneja, ya salvamos a Pemex? ¿Le creemos a Andrés Manuel eso? ¿Le creemos a Andrés Manuel? ¿Le creemos a Andrés Manuel que ya se acabó la corrupción en el país? Pero, Román, ¿le creemos a Andrés Manuel?
la corrupción no se termina por decreto, diría un amigo, una y la otra. No hay gobierno en donde no haya corrupción. El gobierno no corrupto es el que no la tolera. O sea, el que sea Maestro, corrupto debe ir a la cárcel. No maestro, puedes darle las manos a todos. Lo que sí puedes es meter a la cárcel a quien robe. maestro, yo no digo lo contrario. Yo solamente le hago una pregunta. ¿Le creemos o no a Andrés Manuel en esa situación? Claro que hay que Nosotros, creer y esperar. Como gobierno, como gobierno de izquierda progresista, nosotros debemos tener un ideal de llegar a estar, o sea, llegar al ideal superior, que es que no haya corrupción, que se acaben las malas prácticas, que el país entre en una etapa de desarrollo. Ese es el ideal que queremos llegar, pero obviamente del camino de ahí, de lo real al ideal, tú sabes que hay muchos baches, ¿no? Es prácticamente imposible, pero eso es lo bonito de la democracia, que existe para que tratemos de llegar a eso. Y es la forma Yo sé que de gobierno menos chueca que existe actualmente, pues es la ideología de gobierno que menos chueca que existe actualmente, ¿no? Yo sé que cuesta trabajo, pero yo no le creo a Andrés Manuel López Obrador. Le creo más al que nos esboza y nos pinta un panorama que yo creo que es más creíble, disculpen la redundancia, que para cambiar las cosas se necesitan muchos años, Claro. que para que realmente funcionen las cosas se necesitan pues muchas, pero muchas manos tratando de hacer lo mismo. Pero se tiene que ¿Qué empezar a cosa? hacerlo. Claro, no, eso es claro, eso es claro, o sea, pero no le creo al señor presidente de la República, porque sería entonces un engaño que nos diga que ya estamos del otro lado. Le creo a Guillermo, le tú no creo al le licenciado crees, Pero es Guillermo. tu derecho, Román. tú no le crees, pero nosotros sí le creemos. ¿Para qué nos vamos a pelear, hermano? No, Pero no, mira, afortunadamente estás en tu derecho de no creerlo, o sea, no, también yo no quiero pelear afortunadamente con ustedes. para Dios ti, para Dios el me país, ampare. en el 2021 va a haber elecciones y si aceptan que haya la revocación de mandato y se tiene que ir, pues se va a tener que ir, porque de eso trata la democracia. Yo creo que más que irse, mis queridos amigos, necesitamos, mi humilde opinión, ¿no? Necesitamos solamente un presidente de la República que se conecte, ¿no? Un presidente de la República que se conecte con la realidad, que deje de estar dándole vuelta a la situación y que ya vaya por donde debe de ir. Uno. Segundo, un presidente de la República serio, un presidente de la República que no tengan que defenderlo o justificarlo terceros, porque resulta de que los demás no entendimos lo que él trató de decir, ¿no? Sino que ya sus palabras sean lineales, a como debe de ser, ya no más metáforas, ya no más insultos, sino carácter. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Mi querido amigo, ¿Por qué? Para la gente que no entendemos a veces, pues es más fácil con un lenguaje sencillo, ¿no? El mismo Pues, Jesucristo así le hablaba a la... Bueno, le pero hablaba maestro, usted está hablando. A la muchedumbre, o sea... Usted está hablando del patrón, del prócer. No, Yo le estoy hablando de personaje las histórico. ligas menores. No, Claro, yo le estoy hablando acá, donde estamos nosotros. Porque imagínense si todos nosotros, imagínense si todos nosotros tuviéramos que defender o argumentar a favor de lo que dijo. No dijo, quiere decir entonces que la comunicación es errónea. Bueno, ¿no? le hago una pregunta. Por el otro lado, ya para terminar, bueno. Aviéntele. Bueno, nada. Aviéntele. Desde que empezó el proceso de la emergencia por COVID-19, ¿ha habido, desde tu óptica, alguna buena acción del gobierno? Y si la ha habido, que la puedas mencionar. Claro que sí, yo creo que la buena acción que ha tenido Andrés Manuel López Obrador es que por fin, fíjense, y eso es lo que abona, por eso yo mismo estoy diciendo de que no se puede ir el presidente de la República, al contrario, nada más debe darle vuelta al tornillo. Bueno, poner a López-Gatell y hacerle caso, por fin, a la gente científica, a la gente que sabe, a la gente que realmente yo creo que
que debe de hacer las cosas. Y reconozco el trabajo del otro López. Ese sí, como lo dije con anticipación, pues ya lo dije, ¿no? Ya sería hasta Claro. aburrido para todos ustedes. No, claro, claro. Amigos y amigas, ¿ya nos vamos o seguimos para adelante? En ese punto. ¿Qué hora es? 6 minutos. Oigan, se va a hacer una tarea enorme editar esto que estamos haciendo, ¿eh? Pero lo vamos a hacer en 2 partes, ¿no? Di algo de Maya ahí para cerrar, coño. Ya nos quedan Bueno, 5 minutos, ¿eh? Pues luego de esto, amigos y amigas, quiero agradecerle a todos ustedes, especialmente a ustedes dos, pues la paciencia y que tengan el carácter y también la sencillez para que debatamos como tres, seres. Es que los cuento como son morenas, los cuento como uno solo, ¿no? Pero para que abramos esta oportunidad y este ejercicio para seguir debatiendo entre nosotros cosas importantes que creo hay que hablar. Les agradezco, ingeniero Oscar, licenciado Guillermo, gracias de veras por darme esta oportunidad de estar con ustedes. No, gracias Ingeniero. a ti, licenciado, gracias a ti. Que esté bien la familia, hay que seguirse cuidando y extender a toda la población de que sigamos cuidándonos en esta epidemia. Estar en casa es la única solución, es la mejor solución. Licenciado Guillermo. No, Román, pues nada más agradecerte la paciencia, no sé que de repente no coincidimos y eso es lo bonito. A mí me gusta no coincidir con gente que es más inteligente que yo porque les aprendo, ya lo he dicho. Y bueno, ahí sugerirle a la gente que en la medida de lo posible esté en casa, aproveche el tiempo, quizás a lo mejor leer un libro, quien tenga una buena conexión a internet, hacer algo por internet, cuidar a la familia, platicar con los hijos, aprovechar ahí el tiempo en la medida de lo posible, cuidarse, igual hacer el llamado allá a la autoridad en nuestro pueblo comarcal para que sean un poco sensibles con el tema de las despensas, que puedan a lo mejor hacer una excepción con la gente que realmente la necesita y que es mucha. Y pues bueno, como decía el diputado local por Comalcalco, que no panda el cúnico, hay que seguir tranquilos. El lema de campaña ya lo tenemos. Pues amigos míos, gracias por soportarnos y nos vemos en la próxima. Bye. Ya deja de grabar, vamos. Espérame.